Hola, queridos hermanos de nuestra iglesia de Villa Bonich. Les comento cómo conocí al Señor Jesús. Mi esposa Teresa fue a la iglesia antes que yo. Siempre me decía, ¿por qué no vas a la iglesia? Acompáñame. Y entonces yo le decía, mira, no, ahora no, yo me siento bien y algún día voy a ir, quédate tranquila, yo te voy a acompañar. Y bueno, pasó un tiempo y entonces me quedaba en casa siempre amargado, con angustia, pensando todo lo que me había pasado y bueno, con el tema de nuestro hijo, siempre nos acordábamos y bueno. Y entonces agarro un día y le digo a Teresa, mirá, espérame, que voy a la iglesia con vos. Y en nuestra iglesia conocí a hermanos y hermanas que ahora son para mí como una familia. Les doy gracias al Señor por haberme salvado de mis angustias. Les pido que oremos por las actividades de nuestra iglesia. Oremos por el jardín, también oremos por la escuela dominical, oremos por el grupo de alabanza, oremos por los enfermos, oremos por los matrimonios, por el grupo Ebenezer. Oremos también por las iglesias de la zona de San Martín y en especial por la iglesia de Villa Maipú. Oremos por la juventud, también oremos por los que están apartados, oremos por todo en general. Y de mi parte les digo, hermano, que el Señor Jesús los bendiga a todos ustedes. Amén. Muy buenas noches a todos. Qué bueno y cuánto bien nos hace este espacio en donde todos nos podemos conocer un poco más. Y hoy me toca compartirles acerca del momento en que tomé la decisión más importante de mi vida. Y fue a los 9 años. Yo siendo una niña llena de temores que tienen los niños, el temor a la oscuridad, el temor a quedarme sola. Tuve un nuevo temor y este temor era el miedo a la muerte. El hermano que estuvo a cargo de dar el mensaje un sábado en una de las reuniones generales en la iglesia hablaba acerca de este temor, de que todos íbamos a experimentar esa situación, que nadie estaba exento de la muerte y de que había dos destinos, ir al cielo o ir al infierno. Yo quería ir al cielo y entendí que Dios tenía el poder de poder limpiar mis pecados y llevarme al cielo una vez que eso pase. Y entendí también uno de los primeros textos que memoricé. Memorizaba mucho de niña, me gustaban las competencias y me gustaba ganar. Y ese texto era el que está en Salmos 34:4, que es: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Me acompañó desde niña y me sigue acompañando en todos los temores que tengo ahora de grande. En ese momento entendí que Dios era la persona que yo necesitaba en mi vida para que saque todos mis temores y perdone mis pecados, porque lo necesitaba. Espero que este versículo los acompañe también en todos sus temores y que Dios los bendiga una vez más y en esta noche podamos orar los unos por los otros y compartir nuestras peticiones también. Les mando un abrazo enorme, los extrañamos y espero volvernos a ver pronto. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, tenemos una nueva oportunidad para estar juntos de esta manera, poder orar juntos como iglesia
y poder ahora una vez más ir a la Biblia. ¿Cuánto necesitamos de la Biblia en nuestras vidas? De la guía que la Biblia nos da. Y hemos juntos compartido todo el libro de Romanos, pero hemos querido volver al capítulo 12 y estos últimos miércoles nos estamos enfocando en algunas frases que, si bien son cortas, tienen mucho contenido, especialmente para nuestra vida práctica, para nuestras decisiones, para nuestra conducta. Y por eso quisiéramos darles un poquito más de desarrollo para entender qué pide Dios de nosotros, qué espera Dios de nosotros y qué podemos lograr también en nuestras vidas a través del cambio que ha traído el Evangelio a nosotros. Miren, vamos a leer los versículos que ya hemos leído para ponerlos nuevamente en contexto y encontrar la frase que vamos a compartir hoy. Capítulo 2 entonces de Romanos, del versículo 9 en adelante, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El miércoles pasado nos compartía Cuti la primera frase del versículo 12, gozosos en la esperanza. Y hoy quisiéramos compartir juntos la segunda frase, sufridos en la tribulación. Siempre tratamos de tomar mano de algunas traducciones de la Biblia que nos ayuden en nuestro idioma español a entender el significado de aquellas palabras que fueron utilizadas en su idioma original, en el griego. Y miren, traigo dos y luego la propuesta es tratar de pensar en las palabras en sí, porque vale la pena hoy entender esto para entender el significado de lo que se nos está enseñando. La Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, traduce esta frase, sufridos en la tribulación, la traduce como paciencia en las dificultades. Y la versión Dios habla hoy, que es otra traducción también al español, la traduce como soporten con valor los sufrimientos. Vamos a hablar palabra por palabra para tratar de entender qué se nos está diciendo. La primera palabra entonces es sufridos, pero como acabamos de decir, se traduce también como paciencia o como soportar, y justamente porque la palabra griega, que no tiene sentido tratar de memorizarla o de tratar de pronunciarla siquiera, está compuesta de dos partes que significan permanecer debajo. Por eso el sentido de soportar, permanecer debajo. Pero bueno, tal vez cuando pensamos en esto de permanecer se nos va la mente hacia la constancia, hacia la perseverancia, y es un poco distinto el término. Miren, en el mismo versículo leímos, ¿no? La siguiente frase dice constantes en la oración. Ahí sí, constantes se refiere a alguien que persevera, que persiste a través del tiempo, ¿no? Que lo continúa haciendo. Ahí está ese término. No es el término que se utiliza acá para sufridos, como está traducido en nuestras Biblias. Pero cuando pensamos en este sentido de que se refiere a paciencia, también tenemos que diferenciarlo de otro término que se utiliza mucho en la versión que tenemos nosotros en nuestras manos como paciencia, que está más ligada al temperamento, es decir, a la paciencia asociada a nuestras relaciones con los demás. No sé, tal vez cuando hablamos del término paciencia, lo primero que viene a nuestra mente es cuando se dice de alguien, por ejemplo, me explicó tal cosa, fue muy paciente conmigo. Bueno, esa paciencia no sería esta paciencia de la que estamos hablando acá, de sufridos en las tribulaciones. Esa paciencia está asociada, por ejemplo, a pasajes como Gálatas capítulo 5, cuando se nos dice del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Que dice amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, bueno, ahí ese término paciencia se lo traduce tal vez mejor como longanimidad. Es decir, una persona de temperamento paciente, una persona como es la traducción tal vez más lineal y directa, de temperamento largo. O sea que tiene la capacidad de esperar y de resistir tal vez, pero en ese sentido de las relaciones interpersonales. Otro pasaje donde se utiliza este mismo término para paciencia es cuando en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, se nos dice: sean pacientes para con todos. Ahí se utiliza el mismo término, que tiene que ver con esto, ¿no? La paciencia, la longanimidad, la capacidad en las relaciones. Un autor que trata de mostrarnos esta diferencia dice que la longanimidad es aquella cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación, que no toma represalias apresuradas, no castiga con celeridad y es lo opuesto a la ira y se asocia a la misericordia, proveniente de Dios prácticamente. Esa es ese tipo de paciencia que también necesitamos, ¿no? Claramente, pero que es fruto del Espíritu, que se produce en los corazones de aquellos que son guiados por el Espíritu, que nos permite convivir con los demás, porque muchas veces sufrimos de parte de los demás maltrato, desplantes, actitudes que nos lastiman, y en ese caso se nos llama a ser pacientes. Pero no es la cualidad utilizada en este pasaje, de ser sufridos en la tribulación. En este caso, este tipo de paciencia, dice este autor, es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. Es lo opuesto a la desesperanza. O sea, en este sentido, sufridos en la tribulación tiene que ver con una persona que, puesta bajo la presión de la prueba, no sucumbe, no es aplastada por esa presión, sino que logra resistir. Tiene el aguante necesario, podríamos decir, si lo queremos traducir de una manera así más sencilla. En resumen, este término se refiere a permanecer debajo de las dificultades sin sucumbir, mientras que el otro término de paciencia que hablábamos tiene que ver con tener una dilatada resistencia para no buscar represalias, para no tratar de vengarnos en esas relaciones interpersonales. Con un ejemplo a veces es más fácil, ¿no? Y bueno, el ejemplo más concreto y más directo para entender esto es el ejemplo que nos deja el Señor Jesús. En Hebreos capítulo 12, si ustedes se acuerdan, dice que el Señor Jesús sufrió la cruz. ¿Se acuerdan? Bueno, ese término, sufrió la cruz, se está refiriendo justamente a que no sucumbió, no fue aplastado bajo la presión de aquella tribulación que tuvo que pasar, de aquella vía tan dolorosa y que tanto le costó. Justamente, Él sufrió. El mismo término, soportó, aguantó aquello que tuvo que pasar. Pero en otro pasaje, en 1 Pedro 2:23, si bien no se utiliza la palabra paciencia, es el sentido de la otra paciencia que tuvo el Señor Jesús. Cuando dice que cuando lo maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, al Padre. Así que ahí vemos al Señor Jesús en sus relaciones con los demás, siendo paciente, siendo longánime, o sea, teniendo la paciencia necesaria para no responder con una actitud airada e intempestiva, sino con la misericordia necesaria para encomendar la causa a que juzgue Dios. Esas son las diferencias entre estos términos, pero en este término que tenemos acá, de ser sufridos en las tribulaciones, de tener este aguante necesario. Hay muchos autores comentaristas bíblicos, incluso desde los padres de la iglesia, que dicen, por ejemplo, hay uno que dice que este tipo de paciencia
es raíz de todos los bienes, madre de la piedad, fruto que nunca se pudre, fortaleza inexpugnable, puerto que no sabe de tormentas. Esto dice uno de los padres de la Iglesia, y se define entonces en el marco del cristianismo a este tipo de paciencia, el ser sufridos en la tribulación, ser pacientes, soportar, aguantar, como una de las virtudes cristianas, una gran virtud cristiana. Viniendo más a la actualidad, tal vez el término que se ha empezado a usar y que está bien usado también, es un término que es la resiliencia. Y ese término es tomado de la metalurgia, de la ciencia de los materiales, que por definición se refiere a un material que tiene la capacidad de no partirse, no romperse ante la presión, como puede ser las propiedades que tiene un resorte, ¿no? Que frente a la presión puede amortiguar eso, puede estar bajo esa presión, y una vez removida esa presión vuelve a su posición original, pero sin perder sus atributos, sin perder sus propiedades. O sea que no lo hace como alguien que por resignación atraviesa esa circunstancia tal como está. Bueno, así me encontró la situación, la paso como puedo, a los manotazos, a los reclamos y soportándolo de la manera que me sale, sino que acá cuando se nos habla de alguien que es sufrido en las tribulaciones, es alguien que tiene lo necesario para atravesar por esa situación de presión de la manera que tiene que hacerlo para que al final de la situación pueda salir airoso, victorioso de esa situación. Miren, los dos términos de los que venimos hablando también se mencionan en un pasaje, por ejemplo, como 1 Corintios capítulo 13, donde se nos dice que en el versículo 4 dice: el amor es sufrido. ¿Se acuerdan? El amor es sufrido. Esa palabra sufrido no es la nuestra, es el otro tipo de paciencia, el de las relaciones interpersonales. El amor es misericordioso, tiene esa longanimidad necesaria, espera, es sufrido, espera. Pero al final de esa descripción de las características del amor, en el versículo 7 dice: el amor todo lo soporta. Bueno, ahí sí se está hablando de esto, esa característica que le permite al amor atravesar una situación incómoda, dolorosa, de presión, para salir victorioso. El amor todo lo soporta, tiene esta capacidad. Pero bueno, la otra palabra, esa es lo que tiene que ver con esta palabra sufridos, ¿no? Pacientes, que aguantan, resilientes. La otra palabra es la palabra tribulación, y ya un poco la venimos mencionando, la venimos hablando, pero justamente la palabra tribulación está asociada de manera directa a esta actitud, a esta capacidad de soportar esa tribulación. Pero lo curioso, o lo que tenemos que tener en nuestras mentes, es que el término se refiere mayormente a una situación de persecución. Se refiere a cualquier tipo de aflicción. Uno lo podría utilizar el término para cualquier tipo de aflicción a la cual podemos estar sometidos. Pero particularmente en la Biblia, cuando se utiliza la palabra esta que se utiliza acá para tribulaciones, se refiere a la prueba o a la situación que le toca pasar a un cristiano porque está en este mundo, y este mundo es antagónico a lo que Dios quiere, a los propósitos de Dios. Es decir, son las tribulaciones que le toca pasar a un cristiano producto de su identificación con Dios. No son problemas de otro tipo. No son, por ejemplo, las tribulaciones que nos pueden venir producto de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, que también nos traen malas consecuencias, nos traen situaciones de dificultad muchas veces por culpa de nuestras decisiones. Bueno, acá no se refiere a ese tipo de situaciones.
Acá se refiere a un cristiano, y el Señor Jesús cuando hablaba, ¿se acuerdan de que los suyos, sus seguidores, iban a sufrir persecución así como su maestro la sufrió? Iban a sufrir la oposición del mundo así como él la sufrió. Bueno, así también los suyos deberían ir contra la corriente. Y yendo contra la corriente, no van a tener un camino tal vez color de rosa, sino que van a tener dificultades, van a tener aflicciones, van a tener tribulaciones. Estas son las tribulaciones. Y frente a eso es que Pablo dice, sufridos en las tribulaciones. Miren, para terminar de entender la idea de lo que se nos está pidiendo, les propongo ver algunos versículos más en la Biblia y encontrar en este término de nuestra paciencia, la demanda o el requerimiento de Dios de aguantar, de ser pacientes bajo la presión, ver qué otros condimentos la Biblia nos presenta para entender de manera acabada entonces qué es lo que Dios espera de nosotros. En primer lugar, 1 Tesalonicenses 1:3, si lo leemos rápidamente, nos dice, y vamos a ir rápido con todo esto, dice, el versículo 2 para entender el contexto, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, ahí está el término, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No tiene que ver tanto esta constancia con la perseverancia de la que hablábamos de ser constantes en la oración, por ejemplo. Esta constancia de la que se habla acá es de aquel que soporta la tribulación. Y después Pablo les va a decir a los tesalonicenses, ustedes en medio de las tribulaciones dieron testimonio con su conducta, con su forma de responder a esas tribulaciones. Y acá les dice vuestra constancia, pero lo que rescato de este pasaje para complementar la idea de lo que se nos está hablando es que el término de esta paciencia, de este ser sufridos en la tribulación, está muy asociado a la esperanza, muy asociado a la esperanza. Así como la frase anterior se nos decía, ¿se acuerdan? Gozosos en la esperanza. Bueno, acá se nos repite o se nos remarca en este otro pasaje que nuestra capacidad de soportar está muy asociada a la esperanza que tenemos. Por eso, si somos capaces de sufrir la tribulación, es porque hay una esperanza adelante que motiva, que nos alienta, que nos permite mirar más allá. Es aquella expresión del Señor Jesús, el gozo puesto delante de Él. Bueno, lo que viene para el cristiano motiva al cristiano a poder soportar la tribulación, a no sucumbir bajo esa presión. En segundo lugar, en el libro de Santiago, donde también se habla mucho sobre este tema de las pruebas y de las situaciones difíciles, capítulo 1 de Santiago, versículos 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está el término de nuevo. Mas tenga la paciencia, nuevamente, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjense, acá hay un círculo donde interaccionan las palabras e interaccionan las circunstancias de una manera positiva. Miren, dice que la prueba, aquella situación de aflicción, aquella tribulación, la prueba produce paciencia. La prueba produce paciencia. Es decir, que esa misma paciencia que se necesita para pasar por las pruebas es producida, es engendrada por las mismas pruebas que la necesitan. Por eso les decía que hay un juego de palabras y un juego de circunstancias que nos van robusteciendo, nos van haciendo cada vez más fuertes. Y cuando se completa, es decir, cuando la prueba produce la paciencia necesaria y a través de esa paciencia necesaria se puede pasar la prueba, entonces a lo largo del tiempo vamos madurando, vamos creciendo,
vamos completando nuestras virtudes, nuestras necesidades como cristianos, nuestro carácter se va formando para llegar a ser perfectos, o sea, completos, no perfectos intachables, sino completos, preparados para vivir esta vida. Es a través de las mismas pruebas que necesitan la paciencia que nuestra paciencia crece y nuestra capacidad, nuestra resiliencia se va formando, a pesar de que no nos guste. Es a través de esas mismas pruebas. En tercer lugar, dice en 2 Pedro, ahí cerquita, capítulo 2, versículo 20, perdón, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Fíjense, ahí aparecen los términos de los que nos hace referencia el pasaje de Romanos 12. Dice, si haciendo lo bueno sufrís, es el mismo término que se utiliza para tribulaciones, por identificarnos como cristianos, por seguir la norma de Dios, el camino, el rumbo que Dios pone delante nuestro. Si haciendo eso sufrimos tribulación porque este mundo va para el otro lado, si vamos contracorriente, dice, si lo soportáis, o sea, si tienen esa paciencia necesaria, si lo sufren en ese sentido de tener la paciencia necesaria, bueno, acá dice, esto es aprobado delante de Dios. Fíjense el resultado de tener esta virtud, de tener este sufrir las tribulaciones, ser aprobados delante de Dios. Y no lo leemos por una cuestión de tiempo nada más, pero en el mismo libro de Santiago que leíamos antes, en el capítulo 1, versículo 12, dice que aquel que habiendo pasado por la prueba, resistió la prueba, es decir, el mismo término que estamos hablando, sufrió la prueba, soportó la prueba y la pasó, sometido a la presión de la prueba, pero la pasó airioso, entonces aquel va a recibir de parte de Dios, dice ahí Santiago, la corona de vida, que el mismo Dios le va a dar. La recompensa viene de Dios. Es decir, como leíamos recién en Pedro, Dios ve nuestra conducta. Dios ve cómo soportamos ese antagonismo, esa vida que le agrada a Él, pero desagrada a este mundo, que va contracorriente. Dios la ve, Dios la aprueba y Dios la va a recompensar en el momento que Dios lo diga. Está en su decisión cuando hacerlo. Tal vez en este tiempo, en nuestras vidas, ahora, tal vez en el porvenir, cuando pasemos de este mundo. La cuestión es que este Dios en el cual confiamos no se le pasa esa conducta, no se le pasa desapercibido, no pasa sin que se dé cuenta. Él está atento de cómo estamos atravesando esas circunstancias que son contrarias. Y está aprobando a sus hijos que soportan y está esperando, expectante, recompensarlos por haber soportado. En cuarto lugar, y ya para ir terminando, porque estamos diciendo qué es lo que se necesita y qué es lo que va a pasar con aquellos que lo tienen. Pero miren, en Colosenses capítulo 1, versículo 11, nos muestra cuál es el origen, la fuente de la cual podemos nutrirnos para recibir esa capacidad, esa virtud necesaria para pasar por la situación, por la circunstancia contraria y salir aprobados. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, podemos conectarlo con el 10 para entender mejor el sentido. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia
y longanimidad. Acá se mencionan, fíjense qué curioso, los dos términos de los que hablamos, que a veces en la Biblia, en nuestra traducción, se mencionan los dos como paciencia. Paciencia y longanimidad. El segundo es el que tiene que ver con las relaciones, esa paciencia que dijimos de tener la capacidad de encomendar a Dios las cosas y no tomar nosotros una acción vengativa o una actitud negativa para los demás. Pero el primero de los términos, esa paciencia de la que habla acá, es de la que estamos hablando en el pasaje de Romanos 12. Y fíjense lo que dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. O sea, que es de parte de Dios que nos fortalece, que nosotros recibimos la paciencia, o sea, la capacidad de soportar las situaciones contrarias que nos tocan vivir como cristianos en este mundo. Viene de parte de Dios, pero más aún, la segunda frase dice, conforme a la potencia de su gloria. O sea que no solamente viene de parte de Dios, sino que Él nos da de acuerdo a sus riquezas, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus recursos, Él nos da a nosotros. Así que son recursos que no se acaban, recursos incalculables, recursos que van a sobrar para que nosotros tengamos la provisión necesaria para poder atravesar toda situación que nos toca atravesar. Cuando estemos sometidos bajo la presión de la tribulación, cuando digamos no aguanto más esto, cuando digamos esta situación pareciera demasiado contraria, cuando la montaña sea muy grande, pensemos que de Dios viene la capacidad que necesitamos para poder pasarla y sus recursos son inagotables. Segunda Tesalonicenses, no lo leemos por el tiempo, capítulo 3, versículo 5, después léanlo ustedes, dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea, el Señor haga la obra en ustedes para que puedan tener el mismo tipo de paciencia que tuvo el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús tuvo lo necesario para sufrir la cruz, para soportar lo que fue la cruz, nosotros vamos a tener lo necesario para pasar por cualquier circunstancia que tengamos por delante. ¿Por qué? Porque vamos a recibir de Dios lo que necesitamos. Pero, ¿quiénes reciben de Dios? ¿Quiénes tienen eso necesario? ¿A quién Dios se los concede? Siempre llegamos a la misma conclusión: a aquellos que tienen comunión íntima con Él, a los que buscan recibir de Él, a los que necesitados, a los que entienden que lo necesitan, y van a sus brazos buscando aquel recurso necesario. El que busca, halla, al que llama, se le abre. Nosotros tenemos que ser aquellos que clamamos a Dios buscando el recurso, y Dios lo va a dar, como siempre lo ha dado, para que sus hijos no sean aplastados por la presión. No es eso lo que Él quiere. Él quiere hijos victoriosos. Él quiere que podamos soportar. Él quiere que seamos sufridos en las tribulaciones y poder tener esa virtud en nuestras vidas. El Señor nos bendiga. Sigamos pensando en todas estas cosas, en el gran contenido que tiene para nosotros, porque ahí está cifrada la victoria. Dios nos quiere mostrar que de parte de Él están los medios, las cosas que necesitamos para poder vivir esta vida cristiana hermosa que Él nos ha dado, pero contraria a la de este mundo, vivirla como Él quiere, para recibir su aprobación y su bendición. El Señor nos bendiga.